Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos a usted que nos sintonice y sobre todo que se entere de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana si usted no tuvo oportunidad de vernos. Y vamos a iniciar con el reporte de nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para conocer el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 oscilan alrededor de los 196 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al total de fallecidos a nivel global, ronda ya los 4,2 millones. Repasando por regiones, América sobrepasa los 76 millones y medio de casos positivos y presenta alrededor de 2 millones de muertes. Le sigue Europa en ese ranking con unos 60 millones de contagiados y más de 1,2 millones de fallecidos. El sudeste asiático, a continuación, supera los 38 millones de positivos y se sitúa además por encima de los 560.000 muertos. Lejos está el Mediterráneo oriental, con menos de 12 millones y medio de casos y más de 230.000 fallecidos, y mucho más lejos están las cifras de África y del Pacífico occidental. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos, con unos 34 millones y medio de casos, India ya por encima de los 31 millones y medio y Brasil, que se acerca a la cifra redonda de los 20. Lejos está Rusia, único por detrás que supera los 6 millones y que está seguido de 3 países con más de 5 millones y medio, Francia, que prácticamente está en 6, Reino Unido y Turquía. En número de fallecidos, Estados Unidos ya supera los 600.000, Brasil sobrepasa los 550.000, India se aproxima a los 425.000 y México le sigue con unos 240.000. Seguimos ahora con los datos de vacunación. Ya se han administrado en el mundo unas 3.900 millones de dosis y el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África de la Unión Africana, John Kengasong, agradecía en las últimas horas las donaciones de vacunas anti-COVID al continente, pero también advertía de que los países donantes deben tener en cuenta las fechas de caducidad. En este sentido, la directora regional para África de la Organización Mundial de la Salud, Matshidiso Moeti, subrayaba en esa misma rueda de prensa virtual que algunas de las donaciones podrían tener un tiempo muy corto antes de caducar y esto dificultaría mucho que se puedan usar. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. El segundo año de la pandemia de COVID-19 ha sido sin duda el más duro. El número de personas ha sido mayor que en el 2021, quienes se contagiaron a partir de la apertura global de los diferentes sectores económico-turístico. La pandemia COVID-19 ha generado una diversidad de controversias en los diferentes sectores social, económico, turístico. Las autoridades lo atribuyen a todo por la salud y prevenir más contagios. Las medidas que se han aplicado desde el surgimiento del virus SARS-CoV-2 en China han sido consideradas restrictivas y por algunos organismos violatorias de los derechos humanos. En el primer año de la pandemia, las cuarentenas, los toques de queda, los confinamientos obligatorios y el cierre masivo de espacios, entre otros, generó que el número de contagios sea mayor a lo que se vive este año a nivel mundial. En el primer semestre de 2020, con las medidas antes mencionadas, el número de personas confirmadas era de 11.500.300 casos. Esto es que al mes las autoridades sanitarias reportaban 191.600 confirmaciones. El primer año de la pandemia cerró con más de 81.476.000 personas confirmadas con COVID-19 y este año van más de 100 millones. Diciembre de 2020 y enero de 2021 fue la mayor severidad de la pandemia en las diferentes regiones del mundo, principalmente en América, Europa y Asia. La letalidad en el transcurso de los meses de ese año fue disminuyendo en el primer semestre, casi llegó del 8 al 2%.
Sin embargo, en lo que va del segundo medio año de la pandemia coronaria, las cifras se han elevado de manera dramática a pesar de la dotación de vacunas. De enero a la fecha hay más de 103.600.000 que han pasado por el proceso desgarrador de la enfermedad que ocasiona el virus SARS-CoV-2. En este segundo año de la pandemia, el mapa mundial muestra que además de enero, otro pico importante de confirmaciones de la enfermedad coronaria fue de marzo a junio. El siguiente pico de la pandemia es a partir de este mes de julio. Los países de América y de Europa son los más afectados. En esta última región, ante el aumento de casos, las autoridades están realizando una serie de medidas restrictivas, incluso hasta la aplicación de la vacuna que sea obligatoria para algunos sectores. El primer año de la pandemia cerró con 81.476.000 casos y ahora la cifra se eleva a 195.120.000. La COVID-19 al parecer tendrá sus olas anuales en cada temporada del año. Las medidas sanitarias y la aplicación de la vacuna pueden ser un punto de control del virus y sus variantes. De lo contrario, la crisis sanitaria continuará dejando una huella dramática en la población mundial. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexiona sobre las medidas que se han instaurado a raíz de esta tercera ola de COVID-19 y en algunos países la cuarta y hasta quinta ola. Los gobiernos están desesperados. 2, 3 o 4 olas en algunos países van llevando a tomar medidas extremas. A nadie se le puede obligar a vacunarse, a nadie se le puede obligar a recibir ningún procedimiento médico, porque este es un principio fundamental, es un derecho humano fundamental en uno y otro sentido. Es un derecho humano el tener atención óptima a la salud, pero también es un derecho de cada quien el rechazar algún procedimiento médico, y esto incluye una vacuna, un fármaco, etcétera. Los gobiernos están desesperados porque a través de diversas medidas, hay que decir también que algunas de ellas no tomadas con suficiente disciplina, se ha intentado el control de la pandemia, y teniendo en consideración que la vacuna es una herramienta muy valiosa para este propósito, y también teniendo en consideración que hay estudios demostrando 25 a 30% de reticencia a la vacuna en casi todos los grupos de edad que por ahora han sido propuestos para vacunarse, pues es que algunos gobiernos están tomando estas decisiones que son pues un poco más radicales, no en el sentido de obligar a vacunarse, pero sí en el sentido de restringir accesos a ciertos lugares, sobre todo lugares de esparcimiento, a quienes no tienen antecedente de vacunación completo contra COVID-19 o exhiban una prueba reciente de que no se está infectado, como una prueba de antígeno, por ejemplo, o como una prueba de PCR, por ejemplo. Entonces, que si estas medidas podrán tener algún impacto positivo, podrían tenerlo. Me parece que sería un impacto menor, Belén. ¿Por qué sería un impacto menor? Bueno, porque las personas pueden seguirse reuniendo en lo privado, a convivir igual sin protegerse, sin tener las medidas ideales para la prevención de la enfermedad, y no necesariamente en espacios públicos. Creo que sobre lo que hay que seguir trabajando intensamente es, uno, en la información sobre la relevancia, la importancia que tiene la vacuna en términos de seguridad y eficacia, y número dos, pues en las medidas de prevención, aislamiento social, etcétera, y la precaución de las reuniones
sociales masivas o en espacios cerrados, lo cual sí incrementa importantemente los riesgos. La polémica respecto de las medidas que intenta establecer el gobierno francés, pues esa polémica va a ir creciendo por lo que antes hemos comentado, el asunto de derechos humanos, etcétera. Pero también hay que entender que la salud también es un asunto de seguridad nacional en la mayor parte de países en el mundo. Y las medidas que se adopten para lograr la seguridad nacional y más en un campo tan sensible como es el campo de la salud, bueno, se tienen que entender como tal, porque al final de cuentas sí tenemos derechos humanos individuales, pero también hay que entender los derechos humanos de la colectividad. Es otro derecho humano, el de libre tránsito, y es también parte de la argumentación. Hacer un esfuerzo para que la población entienda todos los detalles técnicos de la manera en la que la enfermedad se transmite es básico, se ha hecho a lo largo de la pandemia, ya son 1 año con 8 meses de pandemia los que hemos vivido, y no hay que cansarse en ese empeño de seguirlo diciendo, de seguir concientizando, de seguir dando esta información, porque será el mecanismo, casi el único mecanismo para poder salir adelante en esta pandemia de COVID-19. Claro, Belén, y es un asunto que no hemos platicado con mucho detalle, pero las olas de COVID-19 que se han ido presentando, es posible, y las próximas que puedan ocurrir, esperemos que no ocurriera ni una más y que esto ya terminara de una vez por todas, pero esa no es la realidad, eso no es lo que va a ocurrir lamentablemente. Pueden seguir ocurriendo olas, también pueden seguir ocurriendo olas de menor magnitud cada vez. ¿Por qué? Porque existe, Belén, una inmunidad creciente en la población global, que se va adquiriendo ya sea por el avance en las vacunas. Por cierto, ya se alcanzaron 3,000 millones de personas en el mundo que han recibido al menos una dosis de vacuna. 3,000 millones es un número interesante, 40% de la población mundial, y es muy interesante. Pero también, Belén, el número de personas que se han infectado. Este número de personas que se han infectado ya tienen un número significativo de ellos, 90% por lo menos, anticuerpos que pueden ser anticuerpos neutralizantes, protectores. Y entonces, conjuntamente la vacuna con la infección han ido generando lo que conocemos como inmunidad de rebaño, que posiblemente en este momento a nivel mundial esté por el orden del 40%. 40% porque si decimos que casi el 40% ha recibido al menos una dosis de la vacuna, bueno, para hablar de que exclusivamente la vacuna esté generando 40% de inmunidad se necesita que sea el esquema completo. Pero de forma conjunta con quienes han tenido la infección, aunque no se hayan vacunado, la estimación es que cerca del 40% de la población mundial podría estar teniendo ya inmunidad con anticuerpos neutralizantes, y entonces eso va a generar que las siguientes olas probablemente cada vez sean menos intensas, aunque más focalizadas. ¿A quién? Al grupo de población que no se ha vacunado y al grupo de población que no ha tenido COVID-19 aún. Y no perdamos de vista que ese grupo de la población que no se ha vacunado incluye personas mayores también que decidieron no vacunarse y en quienes el riesgo de gravedad de la enfermedad pues es muy alto. Hacemos una pausa, es muy breve, volvemos con más.
Francia y Grecia mantienen su postura de establecer como obligatoria la vacuna contra COVID-19. La controversial postura del presidente francés Emmanuel Macron, en la que detalló varias medidas y restricciones para hacer frente al avance de los casos de COVID-19 en ese país y para acelerar la vacunación, ha dado la vuelta al mundo y algunos países la han secundado. Una de las más importantes es que se establece que todo el personal sanitario deberá estar vacunado antes del 15 de septiembre. Los trabajadores que no estén inmunizados una vez cumplida esa fecha no podrán acudir a sus puestos de trabajo y no cobrarán. La otra gran medida fue extender el uso del pasaporte sanitario en múltiples lugares públicos. El certificado será necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto este documento será exigido en bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. Pero Francia no ha sido el único país que ha implementado esta estrategia para incrementar el número de personas que busquen vacunarse. Grecia también decretó la obligatoriedad de la vacunación para el personal de hogares de ancianos, con efecto inmediato, y para todos los trabajadores de la salud a partir de septiembre. Además, solo las personas vacunadas podrán ingresar a bares, cines, teatros y otros espacios cerrados. Cabe recordar que ya desde abril, Italia había decretado la obligatoriedad de la vacunación en personal sanitario y farmacéutico, bajo amenaza de cese de funciones. A pesar de que el gobierno ruso se opone a la vacunación obligatoria, Moscú implementó desde junio la orden de que cafés, bares y restaurantes solo atiendan a personas que tengan una prueba de vacunación, de inmunidad o un test negativo de coronavirus. También lanzó un plan para que 60% de los trabajadores del sector de servicios estén completamente vacunados antes del 15 de agosto. Se une también Reino Unido, que exigirá la vacunación a empleados de residencias de adultos mayores desde octubre, y Polonia estudia la obligatoriedad de la vacunación para algunas personas de alto riesgo a partir de agosto, informó Rocío López Fonseca. Mientras algunos países debaten sobre la necesidad o no de exigir a las personas que se vacunen contra COVID-19, el infectólogo Héctor Pérez Gómez nos cuenta qué es lo que sucede en algunas empresas multinacionales. Y es que hay empresas muy grandes cuyos procesos productivos generan la necesidad de contacto cercano. Son empresas de miles de personas en donde un brote infeccioso puede representar un grave problema, una catástrofe. Ahí, fíjate, Belén, que se han generado en muchas de ellas condiciones para facilitar la vacunación. Por ejemplo, brigadas para la vacunación in situ, facilitándoles a los trabajadores el que en su propio centro de trabajo se puedan recibir estos biológicos. Y eso ha sido un esquema muy bueno, exitoso, porque es probable que en personas que no tenían mucho la decisión de aplicarse una vacuna, al ver que la colectividad se está vacunando con un buen nivel de confianza, etcétera, pues frecuentemente eso les lleva a tomar la decisión final. Y además, indudablemente, el sentimiento de solidaridad ante la colectividad que sí está haciéndolo, y todo eso, bueno, y por otro lado, también la facilidad de no tener que acudir a un centro especial para vacunarse. Hombre, vinieron a mi centro de trabajo y eso pues genera mayor tranquilidad y ánimo para vacunarse. Ha ocurrido en grandes empresas. Aquí en México, incluso en la frontera norte, recordemos el caso incluso de las vacunas de Johnson & Johnson que los Estados Unidos aportaron a México con ese propósito. De alguna manera es población que se mueve mucho de uno y otro lado de la frontera y muchas veces por motivos laborales. Entonces ese es un buen ejemplo. Pero también lo ha habido en empresas
que estando en otros espacios de la República Mexicana han tenido vacunación masiva a través de estos mecanismos de módulos especiales in situ para la vacunación. Ser responsable con los demás, porque en estos momentos es importante cuidarme para cuidar a los demás, y bajo ese concepto podría una persona que decidió no vacunarse, bueno, tener sí las medidas de prevención, debe tomar en todo momento estas medidas para evitar infectar a alguien más, infectarse y como consecuencia propagar la enfermedad. Por eso, no sé si usted esté de acuerdo, doctor, pero a mí me ha parecido bastante precipitado en aquellas economías que ya tienen a un porcentaje de su población importante, un porcentaje importante de vacunación ya en sus ciudades, en el país, el que estén permitiendo prescindir del uso de cubrebocas, porque no sabemos exactamente cuántas de las personas que están asistiendo a los espacios públicos realmente están vacunadas. Efectivamente, Belén, pero además el ejemplo así fehaciente lo tiene Estados Unidos. Aquí mismo lo comentamos hace aproximadamente un mes y medio, cuando los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta publican que ya las personas vacunadas pueden prescindir del uso de cubrebocas. Quienes han tenido un esquema completo de vacunación, en ciertos escenarios pueden prescindir del uso de cubrebocas. Eso fue hace un mes y medio. Hoy han cambiado las cosas. De ayer a hoy, los propios Centros para Control de Enfermedades han dicho reversa a esta decisión. Ha venido de tal grado el incremento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos en los últimos 10 días que esta medida ya tiene reversa, y aún las personas vacunadas deben estar siguiendo las medidas preventivas, particularmente el uso de cubrebocas, incluso en escenarios en donde todos los presentes en una determinada reunión, que por cierto deben ser limitadas a un número de personas reducido, deberán portar cubrebocas. Cambiaron las cosas de mes y medio para acá en relación a esa decisión de que incluso los vacunados deberán estar utilizando cubrebocas prácticamente en todos los escenarios. Lo acaba de describir ayer el Centro para Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos. No ha cedido, Belén, y no vemos cercano el tiempo del control total. Las variantes están surgiendo. Hay una variante relativamente nueva, surgida en febrero, que azotó a la India como probablemente a ningún otro país en el mundo. La variante Delta, que se transmite con mayor eficiencia, por decirlo de alguna manera, entre la población, 3 veces más transmisible que el resto de las cepas, o que por lo menos la cepa original, y una variante que cuando tiene una mutación adicional y que se conoce como Delta Plus, además puede tener un comportamiento más grave, pero que por fortuna son variantes que aun cuando se transmiten de manera más rápida entre la población, se pueden prevenir en cuanto a la transmisión con el uso adecuado de cubrebocas. Ni siquiera se necesita un doble cubrebocas. ¿Te acuerdas que allá hace 6 meses Anthony Fauci en los Estados Unidos dijo, bueno, estamos frente a una variante de mayor transmisión, la británica, la alfa, y luego con respecto a la beta, la sudafricana, dijo, es posible que vayamos a la necesidad del uso de un doble cubrebocas por este incremento en la capacidad de transmisión de estas nuevas cepas, etcétera? No, realmente no ocurrió tal necesidad. El uso adecuado de un cubrebocas de calidad es suficiente para prevenir infección, incluso con estas nuevas variantes. Por cierto, Belén, acaba de aparecer en el New England Journal of Medicine, una de las revistas de más prestigio que
que se publica en los Estados Unidos, los resultados de la eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech sobre la variante Delta, y la buena noticia es igual porcentaje de efectividad o de eficacia comparado con otras variantes y comparado con la cepa original. Es efectiva entonces Es para efectiva. la variante Delta. Así y hasta es. ahora no sabemos nada sobre una eventual tercera dosis, ¿verdad?, de Pfizer. No publicado oficialmente todavía, tampoco adoptado por agencias regulatorias aún. Pfizer lo ha dicho como una posibilidad, pero faltaría entonces resultados de estudios para que esto se pueda adoptar oficialmente. El Fondo Monetario Internacional advierte que los países ricos deben acelerar su recuperación por la aplicación de las vacunas. Sin embargo, el rezago será en los países más pobres. Con un alto porcentaje de su población ya vacunada contra la COVID-19, los países ricos acelerarán este año su recuperación, mientras que buena parte del mundo en vías de desarrollo se quedará atrás. Así lo advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional, que mantuvo en el 6% su previsión de crecimiento global para 2021. En una actualización de su informe de perspectivas, el fondo mejoró en medio punto sus expectativas para las economías avanzadas, pero rebajó sus previsiones para el conjunto de las emergentes, sobre todo por un empeoramiento de la coyuntura en Asia. De cara a 2022, el FMI revisó al alza sus cálculos y prevé un crecimiento global del 4,9% frente al 4,4% que vaticinaba en abril, pero también con un aumento mayor para los países ricos. El organismo recalcó que existen importantes incertidumbres y que la variante Delta puede terminar por empeorar las cifras de crecimiento. En los países del euro, el fondo prevé un crecimiento del 4,6% este año y un aumento del PIB del 4,3% en 2022. La previsión de crecimiento de Latinoamérica mejoró 1,2 puntos hasta el 5,8% este año, gracias sobre todo a datos positivos en las grandes economías de la región, Brasil, México y Argentina. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Este año, algunos países de América y Europa han registrado 3 olas pandémicas de COVID-19 tan solo en lo que va de este 2021. Enfrentar la COVID-19 no ha sido fácil. Desde el surgimiento del virus SARS-CoV-2 se advertía sobre las diversas complicaciones que atravesaría el mundo. Las olas pandémicas que han surgido han sido diferentes y distribuidas por región. Para algunos han sido severas en la cuestión de mortalidad y para otros la incidencia de hospitalizaciones o casos activos. Algunos países han pasado por la quinta y hasta el 7º repunte de contagios. El histórico muestra que en el primer año de la pandemia, las autoridades mundiales trataban de detener la ola y ante un repunte de manera acelerada, aplicaron medidas restrictivas. En el año 2020, las olas pandémicas fueron en los meses de marzo, cuando los países europeos fueron el primer epicentro de la pandemia. Después siguió Estados Unidos. Durante ese periodo aumentó el número de decesos a nivel mundial. La siguiente altura de la pandemia fue de octubre a enero de ese año, mientras que este segundo año de la COVID-19, las olas han sido diversas en cada región del mundo. Los países de América y de Europa han vivido 3 intensidades en enero, abril y en este mes de julio. Los expertos lo atribuyen a las diferentes variantes que circulan en el planeta Tierra. Los países contemplan ya acabar con el virus que ha infectado a más de 195 millones de personas y ha quitado la vida a 4.185.000.
Los países contemplaban ya haber acabado con el virus que ha infectado a más de 195 millones de personas y ha quitado la vida a 4.185.000. Y haber superado la epidemia con la vacunación. Sin embargo, en el segundo semestre del año, los casos superan los índices de enero. Los hospitales se enfrentan a una crisis mayor por el número de pacientes hospitalizados. Las variantes alfa, gamma y delta, entre otras, han agravado la salud de la población. Los contagios en algunas naciones se han triplicado en las últimas semanas, contrario a lo que se vivió en el año 2019 cuando surgió la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. ¿Cuáles son las diferencias que se han registrado en las diferentes olas que ha vivido la humanidad en medio de esta pandemia? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. Existen datos estadísticos en diversas fuentes internacionales y en las fuentes de algunos países en donde podríamos hablar de algunas diferencias o algunas especificidades de las olas que hemos vivido. Si asumimos que hay 3 olas mundiales, porque si ves los gráficos así ha ocurrido. Claro que si ves el gráfico de un país en específico, bueno, algunos han tenido solamente 2, otros han tenido 4, etcétera. Pero de forma global, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hubo una ola pandémica en el 2020 que considero alcanzó su pico máximo por el mes de agosto. Una ola que abarcó el mes de julio completo. El 1 de agosto hizo un pico significativo y a finales de agosto empezó a tener descenso hasta llegar a mediados de septiembre, en que se puede considerar volvió a tener una prevalencia de la enfermedad con un control aceptable, digamos, considerando lo que había sido la ola previa. Pero luego viene efectivamente la que azota al mundo entero y que es considerada la más importante hasta este momento y ocurrió entre diciembre y enero de el 2020 y el 2021 respectivamente. La que estamos viviendo actualmente es una ola que inicia aproximadamente en marzo, finales de marzo, ya con una tendencia de ascenso progresivo, pero con un incremento logarítmico, diría yo, a inicios de junio. En estos momentos no podemos decir que estemos, desgraciadamente no podemos decir que estemos ya en la cumbre de esta tercera ola, porque todavía puede seguirse incrementando el número de casos diarios a nivel mundial. Pero permíteme dar algunos datos que considero pueden diferenciar las características de algunas de estas terceras, primeras, segundas y terceras olas. En la primera, la letalidad definitivamente fue una muy alta letalidad. Recordemos que esta enfermedad inicia con una letalidad del 3% en los primeros 4 o 5 meses de arrancada la pandemia, pero a partir de abril empieza a incrementarse la letalidad y llega a tal nivel que globalmente estuvo en alrededor del 6.5% la letalidad, habiendo iniciado en el 3%. Entonces, la primera ola se caracterizó por una letalidad global que probablemente alcanzó el 6.5-7%. Esa primera ola afectó particularmente a adultos mayores
la segunda ola también afectó a adultos mayores. La segunda ola también tuvo una letalidad importante, pero probablemente 2 puntos porcentuales por debajo de la primera ola. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en diciembre y enero ya teníamos muchos elementos para el mejor manejo de pacientes graves y críticos. En esa segunda ola ya era muy común el uso de corticosteroides en pacientes críticos, ya era muy común el uso de tocilizumab, un inhibidor de interleucina 6. En muchos centros hospitalarios se utilizó remdesivir junto a tocilizumab o a baricitinib, y esos fármacos modificaron importantemente la letalidad, junto con dexametasona, por supuesto, o metilprednisolona, lo cual no fue utilizado con la misma frecuencia en la primera ola. Y en la tercera ola, bueno, afectó también a adultos mayores. Recordemos que por diciembre inició la vacunación a nivel mundial, de manera, digamos, ya más general. Y cuando estaba en intensidad la segunda ola, la vacunación todavía no estaba haciendo lo propio. En esta tercera ola, Belén, lo que viene ocurriendo es, primero, afectación predominantemente de población no vacunada, por lo tanto es población más joven, comparativamente y con significancia estadística de la diferencia con respecto a las primeras 2 olas, ahora más jóvenes, está teniendo un ascenso estrepitoso, mucho más rápido que las olas anteriores. Y bueno, una característica adicional, está teniendo menos letalidad y menos ocupación hospitalaria. Si quieres, lo dejo aquí para luego hablar de otros datos que creo que son importantes en diferenciar las características de las 3 olas. La población que está enfermando en esta tercera ola son más jóvenes que la población que enfermó durante la primera y la segunda ola. Los jóvenes tienen menos letalidad. Aquí me gustaría decir que estamos hablando de planos estadísticos globales, porque luego un comentario así no me gustaría que llevara a el exceso de confianza en ciertas poblaciones como los jóvenes, porque aunque enferman con menos gravedad y tienen menor letalidad, de cualquier manera, en un caso específico sí puede ocurrir gravedad, estado crítico y muerte en población joven, en población infantil, pediátrica, incluso en población de niños tan pequeños como 1 año de edad o menos. Entonces, estamos hablando de cifras globales, de porcentajes globales. Los jóvenes, a diferencia de los adultos, por ejemplo, mayores de 60 años, tienen necesidad de hospitalización en una proporción menor al 5%, mientras que en los adultos mayores la necesidad de hospitalización se presenta habitualmente por arriba del 15%. Lo hemos platicado aquí en diversos momentos. En global, los adultos mayores tienen, por ejemplo, mayores de 70 años, tienen letalidades que oscilan entre el 12 y el 17% aproximadamente, mientras que, por ejemplo, el grupo de edad de entre los 20 y los 30 años tienen letalidades del 1%. O sea, la diferencia es muy significativa. Y por ese motivo, Belén, hoy con la tercera ola que se está viviendo, la letalidad es más baja y la necesidad de hospitalización es más baja en cifras globales, ¿no? Por supuesto que si ponemos la lupa exclusivamente en la población mayor de 60 años, por ejemplo,
nos encontramos similares porcentajes de necesidad de hospitalización y de gravedad en esta tercera ola respecto de las olas anteriores, cuando este adulto mayor no se haya vacunado. Este es otro punto fundamental, porque adultos mayores que recibieron esquemas completos de vacunación y que están enfermando en esta tercera ola, la mayor parte tienen enfermedad leve moderada, que incluso se puede manejar de forma ambulatoria. Ese es otro motivo por el que la letalidad está siendo menor en esta tercera ola. Los porcentajes de vacunación que ya en algunos países tienen un avance significativo. Nuestra última pausa, regresamos con más. Esta semana hablamos del eventual regreso a clases de manera presencial a las aulas una vez que concluya la temporada vacacional de verano. Muchas inquietudes en torno a este eventual regreso. Por lo pronto, este quedará enmarcado ante la prevalencia de la variante Delta. Distintos países ya iniciaron las primeras etapas para el regreso a clases justo cuando la variante Delta se propaga con mayor rapidez. Varias naciones informaron al Banco Interamericano de Desarrollo sus planes de reapertura de las aulas después de la irrupción del virus SARS-CoV-2. Chile. El Ministerio de Educación estableció el 1 de marzo como fecha de regreso presencial a las aulas, incluidas las clases para niñas y niños que asisten a jardines infantiles. El retorno se inició de forma voluntaria, gradual, flexible y segura. Argentina. Cerca de la mitad de las provincias han avanzado en reaperturas graduales de las escuelas con prioridad en grupos poblacionales, para lo cual se estableció un esquema de presencialidad cuidada con el fin de cumplir con los 180 días de clases y priorizar el retorno presencial en todos los niveles y modalidades de acuerdo con la situación epidemiológica de cada localidad. Perú. Las clases comenzaron el 15 de marzo de manera remota y las clases presenciales dependerán de la situación epidemiológica. Colombia. El 59% de las secretarías de educación han reportado el inicio de actividad académica con alternancia, lo que representa un retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las clases presenciales en todos los niveles educativos. México. El 7 de junio de 2021, 1.6 millones de alumnos de todos los niveles educativos, incluyendo la educación inicial y preescolar, regresaron a clases presenciales en 24,000 escuelas en modalidad mixta y escalonada en municipios con bajos índices de positividad a COVID. Apenas este 29 de julio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es indispensable que se regrese a clases. El lunes 30 de agosto está programada la reapertura de escuelas en todo el país en medio de la tercera ola creciente de contagios, informó Elizabeth Ortiz. Ante el próximo retorno a clases presenciales, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez señala que algunas de las medidas sanitarias que deberán de establecerse a fin de evitar riesgos de contagios. Los Centros para Control de Enfermedades acaban de publicar hace un par de días la guía para la prevención del COVID-19, particularmente en escuelas de nivel básico, y me refiero pues a primaria, secundaria. Es evidente que depende del nivel educativo, las guías pueden tener una adaptación porque puede ser quizás más fácil el control de la pandemia, por ejemplo, en los niveles universitarios, pero en el caso de educación básica, en donde son predominantemente niños y adolescentes los que son atendidos en estos niveles, los CDC de Atlanta han sido enfáticos en lo importante que es el uso de cubrebocas, particularmente en espacios completamente cerrados, para reducir este riesgo de transmisión. Ellos siguen señalando que lo ideal es
mantener por lo menos 6 pies de distancia entre persona y persona. Esto significa 1.8 metros, pero bueno, incluso señalan que hasta 3 pies de distancia entre persona y persona podría ser de utilidad. Lo ideal son 6 pies de distancia entre persona y persona. El segundo aspecto en el que ellos son enfáticos es que los profesores y todos los adultos que participan en el entorno educativo presencial estén vacunados. Si bien los niños menores de 12 años no están vacunados prácticamente en ninguna parte del mundo, y en los Estados Unidos los mayores de 12 son los que han tenido este beneficio, bueno, esa situación pues lleva a la necesidad del uso de mascarillas en espacios cerrados, particularmente en mayores de 2 años de edad. De igual manera, bueno, se señala por parte de esta misma guía que en el caso de mayores de 12 años de edad, pues sí se haga un esfuerzo para que todos estén en lo posible vacunados a partir de esa edad. Y bueno, Belén, no tengo la menor duda de que en muy poco tiempo el beneficio de la vacunación en algunos países va a abarcar a niños más pequeños, probablemente de 5 años en adelante, porque los protocolos de investigación ya están muy próximos a publicarse al respecto. El problema somos los países que no tenemos vacunación todavía para los niños o los adolescentes de 12 años en adelante. En estos momentos la mayor parte de países en el mundo tienen autorizada la vacunación solamente para mayores de 18 años y no en todos se ha iniciado vacunación en estos grupos de edad de personas tan jóvenes. Por otro lado, los Centros para Control de Enfermedades señalan el que es importante que los espacios de los centros escolares se aprovechen al máximo para que, por ejemplo, aquellos que son espacios semiabiertos se prioricen por encima de los espacios cerrados. Y finalmente también ellos sugieren que por ningún motivo se pierda de vista el que un pequeño que está teniendo algún síntoma respiratorio, número uno, se evite llevarlo al centro escolar, se evite llevarlo al plantel y los padres en lugar de esto lo lleven a recibir atención médica porque puede tratarse de un cuadro de COVID-19. La misma situación para los docentes y que si se llegara a presentar el inicio de síntomas durante la jornada escolar, durante ese día en específico, bueno, que el pequeño sea aislado del resto de los compañeros para recibir atención médica y se proceda en busca del diagnóstico, en búsqueda del diagnóstico y del tratamiento oportuno. En general, estas son las medidas, Belén, que dictan los Centros para Control de Enfermedades y, claro, piden que las autoridades escolares estén en comunicación permanente con las autoridades sanitarias para que cualquier brote sea controlado de forma rápida, de manera eficiente y entonces se pueda tener en un momento dado el control de un brote epidémico en ese centro escolar en específico. Estas son las medidas, las guías que está publicando y actualizando el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta. Recordarás que ya habíamos platicado de las guías que había publicado el CDC hace aproximadamente 6 o 7 meses, Belén. Bueno, estas las ha actualizado precisamente porque la diferencia más importante que hay en este momento es, número uno, la presencia de la variante Delta, que es más transmisible, y número dos, el que ya para algunos jóvenes existe la posibilidad de vacunación. Claro, doctor, hay quienes nos preguntan
si este eventual regreso a clases no implicará un riesgo adicional para incrementar el número de casos o el número de contagios en las diferentes ciudades, en los diferentes países, doctor. Sí puede representar un riesgo, Belén. De hecho, pues recordemos que este intento por el regreso a clases presenciales se ha hecho en diferentes momentos, y en esos diferentes momentos se ha dado marcha atrás por la intensidad que pueda estar teniendo la pandemia en algún lugar en específico, en alguna región en específico. Pero también en algunos países de Europa, recordamos, Belén, cómo iniciaron de nueva cuenta clases de forma presencial, y fue el caso de Inglaterra, fue el caso de Francia, hace varios meses, que tuvieron después que regresar a la modalidad virtual porque empezaron a tener un incremento en el número de contagios por COVID-19, y tampoco estamos diciendo que haya sido específicamente el retorno a actividades presenciales la responsable o el responsable de el incremento en esos países en su momento. Fue multifactorial, pero sí fue muy claro el hecho de que coincidió, o por lo menos tuvo alguna contribución del regreso a clases presenciales para el incremento de casos en algunos de estos países. Reúnen más de 3 millones de euros para la recuperación post-COVID en la educación. La Cumbre Educativa Global reúne 3.300 millones para la recuperación post-COVID. El encuentro reunió a decenas de líderes y activistas internacionales y tuvo como objetivo recabar fondos para garantizar el acceso equitativo a la formación, educación de las niñas y el regreso seguro a las aulas en países especialmente vulnerables tras la crisis del coronavirus. Entre las aportaciones, España donará 20 millones de euros, según anunció en una comparecencia vía vídeo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que consideró el acceso igualitario global a la educación de calidad como el único camino hacia las sociedades inclusivas. El Reino Unido, por su parte, aportará a la Alianza Mundial para la Educación 600 millones de dólares. Y entre los participantes en la cumbre destacó también el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que participó con un mensaje en el que comentó cómo los cierres de los colegios por el coronavirus han agravado las desigualdades entre los estudiantes. Coincidió en este punto la joven Malala, Premio Nobel de la Paz, que se centró en su intervención en el impacto de la crisis climática en la educación y en la brecha de género entre alumnos. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.